Capítulo 6. Planes maestros. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron posibles gracias a un golpe de Estado en la mente de cientos de millones de personas. A medida que los guardianes de la prisión programaron las mentes de la élite mundial para que la élite hiciera lo mismo con la gente en la Tierra, casi no importa que los banqueros mundiales y empresarios hubieran financiado ambos lados, sí, y este es un gran infierno de sí es que el pueblo en general hubiera visto lo que estaba ocurriendo y se hubiera negado a participar. Recuerdo las palabras de una espléndida canción por Donovan en la década de 1960, El soldado universal. Él tiene 5 pies, 2, y él es de 6 pies, 4. Pelea con misiles y con lanzas. Él es todo de 31 y solo tiene 17 años. Ha sido un soldado por 1000 años. Él es soldado universal y realmente él tiene la culpa. Sin él, ¿cómo podría haber comenzado Hitler? Él es quien da su cuerpo como un arma de la guerra y sin él, toda esta matanza no puede seguir así. Hitler no era una amenaza para el mundo, a menos que la masa del pueblo alemán le entregara su vida a él. Desafortunadamente, esto es lo que pasó, y lo mismo puede decirse de las personas en Gran Bretaña y en otros lugares que también dejaron de pensar y permitieron a los líderes hacerlo por ellos. En Alemania estaba la propaganda batiendo la opinión pública en contra de un enemigo percibido, y sus egos estaban siendo masajeados con el habla de una raza superior alemana. Fuera de Alemania, la misma fuerza estaba orquestando la opinión pública contra los alemanes, una vez que el programa de rearme de Hitler estuvo lo suficientemente avanzado. Cuando las dos poblaciones habían sido empapadas por la propaganda del diseñador, fueron lanzados unos contra otros. La mayoría de las personas que lucharon esa guerra no querían estar allí. Ellos querían estar en casa con sus familias y ver crecer a sus hijos. Pero debido a que habían renunciado a su derecho a pensar, dejaron a sus familias y a sus hijos para matar o morir. Sus mentes estaban tan abrumadas por la hipótesis masiva que los que se pusieron de pie y desafiaron la línea oficial fueron encarcelados sin juicio, y algunos cuantos levantaron incluso un gemido en contra de ellos. Pero para entonces, especialmente con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, todavía poderosamente afectando la respuesta humana, la mente colectiva estaba llena de miedo, había perdido la confianza en sí misma. Estaba confundida, desorientada y mirando a otros cambiar la naturaleza de la condición humana. La mente humana también había sido programada, por lo menos por su reciente experiencia, de creer que la vida se trataba de conflicto y lucha. El mundo era un lugar horrible. Estos fueron los patrones de pensamiento dominantes y esa fue la realidad física así creada. Unir a una nación contra un enemigo común y convencer a la gente de su propia superioridad racial es otra arma poderosa de control. Los nazis utilizaron esto con gran éxito con su propaganda de la raza maestra alemana, antijudía. Irónicamente, o quizá, más que eso, fueron ayudados por un hombre llamado Alfred Rosenberg, un ocultista con un trasfondo judío de Estonia y francés. Fue Rosenberg quien puso una copia de los protocolos de los sabios de Sion a disposición de Hitler. ¿Por qué hizo esto? Cuando él hubiera tenido que saber que Hitler los utilizaría como propaganda contra los judíos en su conjunto. Hitler efectivamente circuló los protocolos ampliamente para justificar su campaña contra los judíos. Esto fue escandaloso teniendo en cuenta que la masa de judíos no estaba consciente de lo que estaba pasando y tampoco lo hubieran apoyado si lo hubieran estado. Rosenberg dijo que un desconocido llegó misteriosamente y le dio una copia del documento. El hombre, a quien nunca antes había visto, vino a mi estudio sin tocar la puerta, puso el libro sobre mi mesa y desapareció sin decir una palabra.
Rosenberg se presentó con la misma vehemencia como antijudío y pronto llegó a convertirse en el ideólogo oficial del partido nazi, con la función de proporcionar los hechos para justificar la campaña contra los judíos. Ernst Steigl, un amigo cercano de Franklin Roosevelt, también era un cercano asociado de Hitler antes de la guerra. Él dice que fue advertido por el escritor austriaco Rudolf Kommer que, si cualquier partido político emergiera con un programa antisemita dirigido por judíos o judíos medio fanáticos, tendríamos que estar alertas. Hans Steigl escribió más tarde, después de haber experimentado la influencia que tenía Alfred Rosenberg en Hitler, comenzó a darse cuenta de lo que realmente significaba la observación. Me acordé de la observación de Rudolf Kommer sobre un programa antisemita dirigido por judíos o medio judíos fanáticos. Rosenberg era claramente judío en apariencia, a pesar de que habría sido el primero en protestar con furia si alguien hubiera cuestionado su ascendencia. Sin embargo, yo solía verlo casi todas las mañanas sentado en un café oscuro en la esquina de Brienstrasse y Auguststrassen, con un húngaro judío llamado Olochi, que era uno de sus principales colaboradores. El hombre se llamaba a sí mismo Hollander en Alemania y fue otro de los judíos antisemitas. Yo sospechaba el fondo ario de muchos de los otros. Strasser y Streicher tenían, a mi juicio, aspecto judío, así como figuras como Leigh Frank e incluso Goebbels, quien hubiera tenido dificultades para demostrar su pedigrí. ¿No es esto todo bastante extraño? Los banqueros judíos y sus representantes políticos estaban demostrablemente involucrados en la financiación de los nazis y su rearme. Luego viene Alfred Rosenberg, de origen judío, a entregar una copia de los protocolos a Hitler, llegando a ser investigador jefe de material antijudío en conjunto al tratamiento grotesco de los judíos bajo el régimen nazi. Este tratamiento fue entonces utilizado y exagerado para justificar la toma de posesión de Palestina como tierra natal judía. Nadie utilizó más obviamente este método que Lord Victor Rothschild en sus discursos en la Cámara de los Lores, pidiendo apoyo para un Estado judío en Palestina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Creo que todo fue un montaje puesto en marcha por la élite. El infame libro de Hitler, Mein Kampf, fue un escrito fantasma, obra del mayor general Karl Haushofer, quien reconoció que la principal fuente de las ideas expresadas, que venían de Halford J. Mackinder, director de la Escuela Elite Londinense de Economía. En 1996, documentos oficiales alemanes descubiertos por un estudiante norteamericano también demostraron que muchos de los oficiales superiores de Hitler y miles de sus tropas eran de descendencia judía. En Gran Bretaña, me parece la opinión pública estaba siendo pedida ignorar a Hitler hasta que su programa de rearme estuviera bien establecido. Entonces, cuando los alemanes estaban listos para la batalla, esa misma opinión pública fue dramáticamente cambiada para ver a Hitler como un monstruo que debía ser detenido. La psique colectiva británica, cual un niño pequeño en manos de los médicos de la mente. Esta política, creo, fue coordinada por Lord Milner y la Sociedad Secreta de la Mesa Redonda, junto con el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Chatham House. Los dos hombres de fachada para estos dos escenarios muy diferentes fueron el primer ministro Neville Chamberlain y su sucesor Winston Churchill, com 300. Chamberlain y su estrecho colaborador Lord Halifax, un miembro de la Mesa Redonda casi desde su fundación y miembro del Comité de los 300, apoyaron al apaciguamiento de Hitler. Milner y sus compañeros manipuladores estuvieron de acuerdo con esta política.
Los discursos de la mesa redonda del Instituto Real del Alto Comando de Lionel Curtis COM-300, Amery Leopold y Lotian padre estaban decididamente a favor de dejar a Hitler solo durante la década de 1930. En mayo de 1933, el representante de Hitler, Alfred Rosenberg, viajó a Inglaterra para reunirse con Sir Henry Detterding, COM-300, jefe de la Shell Real holandesa, Geoffrey Dawson, el editor del periódico The Times, propiedad de los Astor, Mesa Redonda Instituto Real, Walter Elliot MP, primer vizconde Hailsham, secretario de guerra, y el duque de Kent, hermano del rey Eduardo VIII y el rey Jorge VI. Edward, de quien se cree que simpatizaba con Hitler, más tarde se enamoró de una mujer estadounidense, la señora Simpson. Él abdicó el trono británico. Se trasladó al castillo de los Rothschild en Austria, después de reinar durante solo 325 días. Se especula que la verdadera razón por la que dejó Gran Bretaña se debía a que él no apoyaría una guerra con Alemania, que los manipuladores sabían que estaba prevista. Cuando Hitler anunció la remilitarización de Renania en 1936, el gabinete británico aceptó. Los Astor utilizaron su periódico, The Times, para promover este punto de vista de Hitler también. El biógrafo autorizado de Lord Halifax muestra cómo el grupo Milner y el gabinete británico estaban negociando entre bambalinas con Alemania y formulando propuestas que habrían dado a Hitler el control de la Europa continental. Esto fue parte de un pacto anglo-alemán y los Estados Unidos propuesto por el asociado C.D. Milner, Lord Lothian, en una reunión con Hitler de enero de 1935. Lord Halifax también se reunió con Hitler en Berchtesgaden el 19 de noviembre de 1937. La investigación Carroll Quigley para el establecimiento anglo-estadounidense revela que Halifax, COM-300, convenció a Hitler de 3 puntos. A. Que el Reino Unido veía a Alemania como la principal defensa contra el comunismo en Europa. B. Que Gran Bretaña estaba dispuesta a ser parte de un acuerdo de 4 potencias junto con Francia, Alemania e Italia. C. Que el Reino Unido permitiría a Alemania liquidar Austria, Checoslovaquia y Polonia, pudiendo lograrse sin que la opinión pública británica exigiera una guerra con Alemania. Todos los elementos de la mesa redonda, el Instituto Real de Asuntos Internacionales y sus organizaciones asociadas, publicaciones y miembros se pusieron a trabajar para vender la política de apaciguamiento. La única cosa que podría haber comenzado una guerra con Alemania antes de lo previsto era la opinión pública británica, por lo que se intensificó la propaganda de apaciguamiento. Pocos meses después de la reunión de Halifax-Hitler, los nazis invadieron Austria en marzo de 1938. El primer ministro francés, Daladier, viajó a Londres para pedir el apoyo británico para la protección de Checoslovaquia contra la agresión de Hitler. Chamberlain se negó. Más que eso, parece que los franceses instaron a presionar a los checos a hacer un acuerdo con Hitler. Lord Lothian pronunció discursos en la Cámara de los Lores y en la Casa de Chatham, condenando a los checos por no hacer concesiones a Alemania. En una reunión con periodistas de la prensa estadounidense en la Casa de los Astor de Londres, Chamberlain hizo un cálculo, pero negable comentario, indicando que él creía que los checos debían entregar parte de sus tierras a Alemania. Lady Astor negó que la reunión había tenido lugar cuando la noticia se hizo pública, pero más tarde tuvo que admitir que sí había tenido lugar. La política de Chamberlain había esbozado para los periodistas fue apoyada en una editorial en el periódico The Times, propiedad de los Astor.
Esto produjo como un grito de protesta de la manipulación de la opinión pública que se incrementó aún más. El artículo apareció el 7 de septiembre de 1938 porque sabían que la invasión alemana a Checoslovaquia estaba cerca. Más tarde en ese mes, Lord Halifax y otros iniciaron un ejercicio de propaganda conocida como susto de guerra. El gobierno hizo circular historias que grandemente exageraban la fuerza de las fuerzas alemanas. Dieron a entender que si iban a la guerra con Hitler, los aviones alemanes pronto tirarían gas venenoso de sus aviones sobre Inglaterra. El gobierno incluso llegó a extremos ridículos de excavar zanjas en los parques de Londres y distribuir máscaras de gas. Pero por supuesto, tonto como esto pudiera haber sido, ¿para qué hubieran servido las zanjas en los parques? ¿No era su utilidad militar en lo cual el gobierno estaba interesado? Era manipulación de la mente. Querían asustar a la opinión pública haciéndole creer que ir a la guerra con Alemania no era tan buena idea después de todo. Chamberlain añade a esto diciendo en la radio BBC que la disputa entre Alemania y Checoslovaquia era una pelea en un país lejano entre personas de las cuales no se sabía nada. La invasión nazi a Checoslovaquia fue en verdad crucial para el plan, ya que dio a Hitler los recursos que necesitaba para ser una gran potencia militar, capaz de combatir una guerra prolongada. La escritora Gertrude Elias dice de esto: lo más revelador aún por el momento son las ofertas que procedieron a la venta de Checoslovaquia por Chamberlain en 1939, que convirtieron a Alemania en una superpotencia militar. El hecho era, sin embargo, que las obras de Škoda, la mayor fábrica de municiones en Europa Central, controlada por la francesa Schneider-Krüger como Wittowitz, al mayor acería de propiedad de los Rothschild, al igual que los explosivos checos, ya habían sido entregados a Alemania. La sentencia de muerte de Checoslovaquia se firmó en la sede de la filial de Unilever en Auschwitz, la sede de la camarilla pro-nazi. Cuando Alemania ocupó la totalidad de Checoslovaquia en marzo de 1939, hubo un cambio repentino y notable en la actitud de Milner y la Mesa Redonda. Ahora todos estaban a favor de la guerra con Alemania. Había llegado el momento del segundo golpe antes de la estrategia preguerra de la élite en Gran Bretaña. Chamberlain había servido a su propósito de dar tiempo a Hitler para la reconstrucción del armamento alemán con el apoyo de Wall Street, y el área de influencia de Alemania se había incrementado. Los dictadores, de una manera parecida, fueron instalados en Italia, Mussolini, y España, Franco. Bien, estamos listos para iniciar la guerra. Hitler había sido engañado también, en la creencia de que no habría oposición, pero pronto eso iba a cambiar. El grupo Milner, a través de su publicación, la revista de la Mesa Redonda, había estado presionando para el apaciguamiento de Hitler durante todo el periodo que hemos estado discutiendo. Ahora estaba llamando a una gran alianza de Polonia, Rumania, Francia y Gran Bretaña contra Alemania. Lord Lothian y Lord Astor, esos apaciguadores de arco, repentinamente estaban dando discursos diciendo exactamente lo contrario de lo que habían dicho antes. «Guerra con Alemania», gritaban. Lothian estaba también pidiendo una alianza con Rusia. Exigieron una política de reclutamiento a las Fuerzas Armadas, al igual que lo hizo el Times de Astor y Lord Amery, el hombre que había apoyado a Hitler con tanto vigor. El cambio en la política ni siquiera era sutil, era dolorosamente transparente si se conocía el plan de juego de la élite. El uso de Chamberlain por la élite casi había terminado. Su sucesor, Winston Churchill, con 300, estaba siendo manipulado en su lugar.
Todo lo que quedaba era eliminar a Chamberlain, y a los cuchillos de sus ex amigos se agudizaron. Hay pocos ejemplos de tanta hipocresía en la Cámara de los Comunes que cuando Leopold Amery, haciendo eco de Cromwell, gritó a las bancas de gobierno: «Ustedes han estado sentados durante demasiado tiempo para cualquier bien que hayan estado haciendo. Salgan, digo yo, y hemos terminado con usted. En nombre de Dios, váyanse». Ir por perseguir las políticas Amery defendía directamente el repentino cambio de 1939. Lady Astor, que había apoyado la política de Chamberlain a capa y espada, se volvió contra él incluso antes. El primer ministro no perderá tiempo y dejará saber al gobierno alemán con qué horror todo este país considera acción de Alemania, le preguntó en 1939. Chamberlain no respondió, pero otro diputado conservador mayor, Vivian Adams, lo resumió cuando le gritó a Lady Astor: «Usted misma lo causó». Chamberlain fue simplemente un chivo expiatorio, a sabiendas o no. Churchill se convirtió en primer ministro. Un hombre de guerra estaba ahora en Downing Street, y en la misma noche en que tomó las riendas del Imperio Británico, el 11 de mayo de 1940, comenzó la política de bombardear objetivos civiles. La familia Churchill tiene vínculos con los Rothschild con 300. El padre de Winston, Lord Randolph Churchill, fue financiado por la casa de Rothschild mientras era ministro británico de Hacienda a mediados de 1800, y su mejor amigo era Nathaniel Rothschild. Cuando Randolph Churchill murió, él estaba en deuda con los Rothschild por una suma de cerca de 65,000 libras. Winston también estaba en deuda con ellos y era un buen amigo de Lord Victor Rothschild y el archimanipulador de los Rothschild en los Estados Unidos, Bernard Baruch. Los nombres de Rothschild y Churchill continuarán apareciendo juntos hasta la actualidad. En 1995, algunos de los documentos y discursos de Churchill fueron vendidos polémicamente por su familia a la National Heritage Memorial Fund por 12,5 millones de libras, gracias al dinero adquirido de la Lotería Nacional. El presidente de la National Heritage Memorial Fund, que acordó la compra de los papeles por una suma tan grande, es Lord Jacob Rothschild. También fueron importantes las estrechas relaciones de Churchill con Bernard Baruch y la conocida familia de la élite, los Cecil. De hecho, lo controlaban en gran medida. Los Cecil tienen conexiones desde hace mucho tiempo con las redes creadas por el otro frente de élite, los jesuitas, y con otras de mucho tiempo, familias de la élite europea, como los Habsburgo y la nobleza negra de Italia. Churchill sabía exactamente lo que estaba haciendo. A los 15 días de caminata en Downing Street, Churchill estaba usando el famoso Reglamento 18B para encarcelar a cientos de ciudadanos británicos que se opusieron a la guerra o señalaban que estaban siendo diseñada por una fuerza secreta. Este enfoque debe ser observado en cualquier guía a la libertad. Una cosa es utilizar la propaganda para alimentar la opinión pública con una determinada línea, pero si usted es un manipulador, también es necesario detener a cualquiera que esté expresando información alternativa. Lo que el gobierno británico hizo fue utilizar el Reglamento 18B para encarcelar sin juicio a aquellos que buscaban revelar quién en realidad estaba creando la guerra, y para justificar esto en la mente del público con afirmaciones de prensa subversiva de quinta columna, trabajando Gran Bretaña en apoyo de Hitler. El Reglamento 18B había sido introducido antes de la guerra en respuesta a los atentados en Londres, que habían sido atribuidos a la IRA. Es conveniente permitir a la gente a ser encarcelada únicamente por sospecha. No había necesidad de que el Estado demostrase nada,
y no puedo dejar de pensar que esta ley fue otra cosa de crear el problema, los atentados de bombas de Londres culpados al IRA, y luego ofrecer la solución, una regulación que les da el poder para detener y encarcelar a quien quisieran, cuando quisieran, durante la guerra, que ya sabes que viene. Una dama, la señora Nicholson, la esposa de un distinguido almirante, fue arrestada, juzgada y absuelta de todos los cargos de haber participado en una quinta columna. Al salir de la corte, inocente de todo cargo por un juez y un jurado, fue arrestada en virtud del reglamento 18B y encarcelada por varios años. Esto ocurría en un país bajo Churchill, que se suponía iba a estar luchando por la libertad. ¿Quién era el oficial de inteligencia británico a cargo de los procesos judiciales del reglamento 18B? Lord Victor Rothschild, el amigo, yo diría manipulador de Churchill. Rothschild controlaba al agente de inteligencia que estaba oficialmente a cargo de la 18B, Maxwell Knight. El investigador de inteligencia, el doctor Kitty Little, que investigó las actividades de Lord Rothschild desde hace 50 años, me dijo: tener el control de la lucha contra la subversión y la administración del 18B le dio a Rothschild un montón de posibilidades de actividades subversivas. Él fue capaz de asegurar que los miembros de las 3 secciones secretas de su organización fueran protegidos de la investigación, mientras que él utilizó el 18B de 2 maneras. Por un lado, era capaz de internar a personas como Fuchs, el espía soviético, y el físico nuclear Klaus Fuchs, quien más tarde trabajó en el proyecto de la bomba atómica, y enviarlos a los campamentos en Canadá, donde recibían entrenamiento en organización subversiva, o ha tratado de frustrar las actividades de sus miembros. Desde entonces, muchas otras personas cuyas actividades normales de patriotismo normales científicas van en contra de los deseos de los agentes subversivos, han encontrado su carrera e influencia inexplicablemente obstaculizada y frustrada. Sus agentes llegaron a la etapa en la que el patriotismo estaba manchado de forma rutinaria como fascista o extrema derecha o racistas o antisemitas. Una famosa víctima del reglamento 18B fue el diputado conservador, el capitán Archibald Maury Ramsay, antiguo miembro de la Real Academia Militar de Sandhurst. Ramsay sirvió con el 2º Batallón Coldstream de la guerra de la Primera Guerra Mundial, antes de que fuera herido gravemente en 1916. Culpó a judíos por la manipulación de la Segunda Guerra Mundial y no ocultó este hecho. Mi sensación es que culpar a una raza por cualquier cosa es muy simple y puede dar erróneamente la impresión de que todos los judíos son responsables. Esto no es fundamentalmente el caso. Creo que la gente judía en su conjunto son víctimas de la élite mundial, no están detrás de la misma, pero que algunas personas que son judías están involucradas, no cabe duda. Porque es aparentemente terrible decir que cuando está bien decir que algunos árabes o alemanes están involucrados, ¿lo están? Las personas son personas, o deberían ser, no me importa qué cuerpos tengan. Es lo que hacen lo que me interesa. Ramsay hizo algunos puntos muy legítimos sobre las maniobras encubiertas e hizo algunas preguntas muy pertinentes en la Cámara de los Comunes, mientras que la mayoría de los otros diputados, como de costumbre, fueron presa fácil de la manipulación. En un comunicado de la prisión de Brixton al presidente y a los miembros de la Cámara de los Comunes, Ramsay afirmó haber descubierto cerca de 30 organizaciones que estaban trabajando en Gran Bretaña para lograr lo que yo llamo la agenda élite. Los nombres que interconectaban y controlaban estas organizaciones, de acuerdo con Ramsay, eran el profesor
Harold J. Lasky, Sociedad Fabiana y el Partido del Trabajo; Israel Moses Sieff, Profesor Herman Levy, Víctor Golanz, Dien Prit MP y MP G.R. Strauss. Cabe destacar que, dado lo que más tarde se desarrollaría en la Comunidad Europea, dijo que sus investigaciones habían descubierto un complot para llevar a cabo una Europa federal. Esto sin duda ha demostrado ser correcto. Dijo que en febrero de 1940 se le entregó un poco de literatura acerca de un nuevo grupo de defensa de una Europa federal bajo control centralizado. La lista de nombres de aficionados fue sorprendente, dijo. Podría haber sido copiado de la carta que acababa de completar. Esta tabla era la interconexión de los nombres y las organizaciones que dijo estaban diseñando la guerra, algunos de los cuales se enumeran arriba. Ramsey planteó estas cuestiones en una pregunta en la Cámara de los Comunes. Pidió confirmación de que la creación de una Unión Federal de Europa no era uno de los objetivos bélicos del gobierno, pero solo recibió una respuesta evasiva. Ramsey, de hecho, identificó uno de los principales motivos para la guerra, como veremos más adelante. Su amenaza más potente para los manipuladores vino de sus conexiones con Tyler Kent, un oficial de codificación estadounidense empleado en la Embajada de Estados Unidos en Londres, donde Joseph Kennedy, padre de JFK, era embajador. Kennedy diría más tarde que él se opuso a la guerra porque había sido manipulada a suceder. Más sobre esto en el capítulo 12. Kent había enviado cables codificados entre Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt antes de que Churchill se convirtiera en primer ministro. Los dos eran a sabiendas parte de la estafa. Churchill era entonces primer lord del almirantazgo. El contenido de los cables confirma que la guerra era en realidad un montaje, con Churchill y Roosevelt conspirando juntos para organizar futuros eventos. También demostraron que la manipulación de la guerra en Europa estaba siendo coordinada desde Nueva York. Ramsey vio algunos de estos documentos en el apartamento de Kent en 47 Gloucester Place. Tenía la intención de ver el resto y hacer que el contenido fuese conocido a Chamberlain después de una visita a Escocia. Mientras estaba fuera, Chamberlain fue reemplazado por Churchill y cuando Ramsey volvió a Londres, fue detenido en las escaleras de su casa en virtud del reglamento 18B. Pasó el resto de la guerra en la cárcel, al igual que Taylor Kent, quien fue encontrado culpable de robar documentos de la Embajada de Estados Unidos. El embajador Joseph Kennedy despidió a Kent poco antes de ser arrestado por las autoridades británicas, y esto lo privó de la inmunidad diplomática de enjuiciamiento en los tribunales británicos. Él fue juzgado en secreto de manera que era ilegal bajo la Constitución de Estados Unidos. Kent y Ramsey fueron encarcelados en Gran Bretaña durante la duración de la guerra, junto con otra investigadora, Anna Gukoff, para evitar que revelaran la verdad sobre la guerra y de cómo comenzó. Parte de la defensa de Kent contra los cargos era que Roosevelt estaba ayudando a eliminar a Chamberlain e instalar a Churchill, y que esto era parte de una cadena de eventos destinados a llevar a Estados Unidos a la guerra. En los Estados Unidos y el Reino Unido, los líderes de los tiempos de guerra, Roosevelt y Churchill, siguen siendo venerados como héroes de guerra, y sin embargo, las leyendas y la realidad están a años luz de distancia. Incluso la historia convencional dice que Churchill transmitió en vivo a la nación en la BBC para levantar la moral, con frases como «Vamos a luchar contra ellos en las playas». Es una fantasía. Los discursos de Churchill nunca fueron transmitidos en vivo o en su totalidad por la BBC.
Él los hizo en la Cámara de los Comunes y clips cortos grabados fueron usados más tarde en los boletines de noticias. Después de la guerra, fue un actor quien grabó sus discursos en su totalidad para el registro de la compañía Decca. Con Roosevelt, Churchill y Hitler en su lugar, la élite podría intensificar la guerra y convertirla en un conflicto mundial. Sería un problema global masivo en busca de una solución global masiva. Las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y todas las demás instituciones centralizadas que aparecen después de 1945. Según el hijo de Roosevelt, el coronel Elliot Roosevelt, su padre utilizó la fachada de un viaje de pesca inventado en agosto de 1941 para reunirse con Churchill a bordo de un buque de guerra en la bahía de Argentina. En la reunión también estuvo Lord Beaverbrook, el propietario del London Daily Express, y Averell Harriman, cuyo negocio familiar había financiado la revolución bolchevique, Adolf Hitler, la maquinaria de guerra nazi y las organizaciones de eugenesia abogando por la esterilización forzada de las clases de la torre para lograr una raza superior. Estas fueron las personas que se reunieron para discutir la oposición a Hitler. Churchill, Beaverbrook y Harriman eran todos miembros del Comité de los 300. Harriman era cercano tanto de Roosevelt como de Churchill y se desempeñó como intermediario, asesorando a los dos. Desde esta posición podía manipular a los dos líderes como quería, o más bien, como la élite global quería. El problema de la élite fue convencer al pueblo estadounidense a enviar a sus hijos e hijas a otra guerra en Europa, que en la cara de ella no tenía nada que ver con ellos. El pueblo de Estados Unidos estaba tan ansioso de evitar la guerra que Roosevelt solo podía ser reelegido al decir que no tenía intención de enviar a sus hijos a pelear a Europa o en ningún otro lugar, por lo que haciendo eco de las palabras de Woodrow Wilson antes de llevar a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Al igual que Wilson, Roosevelt estaba mintiendo. Aquí están algunas de las cosas que dijo. Y mientras yo estoy hablando a ustedes, madres y padres, les doy una garantía adicional. He dicho esto antes, pero lo diré una y otra vez y otra vez. Sus hijos no van a ser enviados a ninguna guerra extranjera. Por lo tanto, etiqueten cualquier conversación sobre el envío de tropas a Europa como falsedad deliberada. Todo el tiempo que decía estas cosas, sabía que la Segunda Guerra Mundial estaba siendo ejecutada por la élite y que los medios, para hacer que la opinión pública estadounidense aceptase la participación de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, estaba desarrollándose detrás de las escenas. Roosevelt estaba violando la legislación internacional sobre la neutralidad y desafiaba sus propios discursos mediante el suministro de los británicos con munición y armas, de manera encubierta a través de la ley de préstamo y arriendo. Algunos miembros del Congreso podían ver lo que estaba sucediendo. El representante Philip Bennett de Missouri dijo: «Pero nuestros muchachos no van a ser enviados al extranjero», dice el presidente. «Tonterías, señor presidente, porque incluso ahora sus literas están siendo construidas en nuestras naves de transporte. Incluso ahora, las etiquetas para la identificación de los muertos y heridos están siendo impresas por la firma de William C. Valantie & Co. de Washington. Al día de hoy, los cuentos populares de la historia retratan a Roosevelt como un hombre que se esforzó en vano para evitar la guerra. El plan de la élite, conocido por Roosevelt, era diseñar un ataque contra los Estados Unidos, que la ira de la gente cambiaría la opinión pública y estarían de acuerdo en ir a la guerra contra el agresor y, como consecuencia de eso, unirse también a los conflictos europeos.
Como miembro de la administración de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, Roosevelt hubiese sido bien educado en la manipulación de la opinión pública con los eventos diseñados. En 1939, el senador P. Nine de Dakota del Norte dijo que había visto una serie de volúmenes llamados La Próxima Guerra, incluyendo una llamada propaganda en la próxima guerra. Este fue el documento al que me he referido en algunos de los capítulos anteriores. El estudio reveló que a los estadounidenses se les había prometido que Gran Bretaña reconocería una patria judía en Palestina si los estadounidenses entraran en la Primera Guerra Mundial. Como el senador Nier reveló, el material también incluye el plan de juego para la manipulación de la opinión pública a aceptar la intervención estadounidense en el segundo conflicto global, que estos documentos, escritos entre las dos guerras, decían que se avecinaba. El documento de propaganda que se originó en Gran Bretaña decía: para convencer a los Estados Unidos de tomar nuestra parte será mucho más difícil, tan difícil como para tener pocas posibilidades de éxito. Se necesita una clara amenaza a Estados Unidos, una amenaza, además, que tendrá que ser llevada a casa por la propaganda a todos los ciudadanos, antes que la República volviera a tomar las armas en una pelea externa. La posición natural se aliviaría considerablemente si Japón fuera involucrado, y esto probablemente haría entrar sin más trámites a los Estados Unidos. En cualquier caso, sería un efecto natural y obvio que nuestros propagandistas consideraran esto, así como en la Gran Guerra lograron embrollar a los Estados Unidos con Alemania. Afortunadamente con América, nuestra propaganda está en tierra firme. Podemos ser del todo sinceros, ya que nuestro punto principal será el de la democracia. Claramente debemos enunciar nuestra creencia en la forma democrática de gobierno y nuestra firme voluntad de cumplir con la vieja diosa de la rutina de la democracia. La manipulación en torno a Roosevelt fue coordinada por Bernard Baruch y ese Frente para la Élite Mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR. Baruch fue presidente de la Junta de Industrias de Guerra durante la Primera Guerra Mundial y fue uno de los asesores que negociaron las reparaciones alemanas en Versalles. Él fue la voz en el oído de Roosevelt, como lo había sido para muchos presidentes. El Consejo de Relaciones Exteriores diseñó el plan para antagonizar a Japón a tal grado de atacar a Estados Unidos. A la vanguardia de esto estaba el secretario de Guerra de Roosevelt, Henry Stimson, uno de los fundadores del CFR. En su diario escribió: nos enfrentamos a la delicada cuestión de la esgrima diplomática, que se realiza con el fin de estar seguros que Japón se ha puesto en mal y haga el primer movimiento abierto en falso. La guerra del CFR y el proyecto de estudios de paz envió un memorándum a Roosevelt, sugiriendo se le diese ayuda a China mientras estuviera en conflicto con Japón, y que los activos japoneses en los Estados Unidos fueran congelados, un embargo comercial impuesto, y se le negara acceso a Japón al Canal de Panamá. Puedo recomendar un excelente libro, Pearl Harbor, la historia de la guerra secreta, de Jorge Morgenstern, que establece con gran detalle cómo los japoneses se sintieron presionados a atacar Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. Por 4 años antes al ataque, la administración Roosevelt había interceptado y descifrado mensajes secretos japoneses. Ellos sabían que los japoneses tenían la intención de atacar a su centro diplomático en todo el mundo de la decisión de ir a la guerra a través de un reporte del tiempo durante la transmisión de onda corta de falsas noticias diarias en el idioma japonés. El pronóstico de lluvia con viento del este
indicaría una decisión de irse a la guerra con Gran Bretaña y las colonias británicas y holandesas en el este, mientras que viento nublado del norte significaba guerra con Rusia, como una investigación del Congreso escuchada en 1945. Los mensajes indicando la decisión de ir a la guerra con Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque no con Rusia, fueron interceptados y decodificados el 3 de diciembre de 1941, 4 días antes de Pearl Harbor. Estos mensajes desaparecieron posteriormente de los archivos de la Marina. Otros mensajes decodificados le daban previo aviso a Roosevelt del ataque a Pearl Harbor, pero a la gente no le dijeron. El 27 de enero de 1941, el embajador de Estados Unidos en Tokio, Joseph Grew, había escrito a Roosevelt para decirle que en caso de guerra, Pearl Harbor sería el primer objetivo. En total, Roosevelt tuvo información de 8 fuentes diferentes, indicando un probable ataque. El ataque habría de suceder simplemente para manipular la opinión pública norteamericana a aceptar a ir a otra guerra, que había sido planeada por mucho tiempo. Y nadie fue más engañado que los japoneses. Habían sido engañados para atacar a los estadounidenses, tanto por los americanos como por los alemanes. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, había estado presionando a los japoneses a atacar Estados Unidos. El 6 de diciembre, Hitler había añadido a la decisión japonesa, indicando que las fuerzrzas alemanas estaban a punto de entrar en Moscú. El 8 de diciembre, el día después de Pearl Harbor, los alemanes se encontraron en la retirada desde el frente ruso. 3.000 personas murieron en Pearl Harbor, las últimas víctimas en el plan de la élite para controlar el mundo, pero la mayor parte de la flor y nata de la Marina de los Estados Unidos estaba fuera del puerto en el momento. ¿Sorprendido? El día después de Pearl Harbor, Allen Dulles fue nombrado al personal de la Oficina del Coordinador de Información, que más tarde se convirtió en la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, y luego la CIA. El plan funcionó de maravillas, ya que la opinión pública reaccionó exactamente en la forma requerida. Estados Unidos estaba en otra guerra en Europa, y nuestros muchachos, quienes no iban a ser enviados a Europa, de acuerdo a Roosevelt, estaban de camino, muchos de ellos a morir. La reacción de Churchill a la noticia fue: «Eso es lo que he soñado y por lo que he trabajado, y ahora ha llegado a pasar». Podría haber añadido: «Y yo siempre supe que iba a suceder». La Mesa Redonda Instituto Real de Asuntos Internacionales fueron colocados perfectamente para coordinar la manipulación en Estados Unidos. Lord Lothian, quien hizo campaña por el apaciguamiento de Hitler y luego exigió la guerra, fue nombrado embajador de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Cuando murió en diciembre de 1940, fue sustituido en Washington por otro miembro de la élite de la Mesa Redonda, RIA, Lord Halifax, COM 300. Este era el hombre, como se recordará, quien sugirió un acuerdo con Hitler cuando se reunieron en 1938. Aparte de la embajada británica en Washington, la Mesa Redonda tenía a sus miembros en el control de la investigación y el Departamento de Inteligencia de las Oficinas de Exterior del Reino Unido, el Ministerio de Información y todas las agencias involucradas en la movilización y la reconstrucción económica. Una situación similar prevaleció en los Estados Unidos. La influencia de Roosevelt del Consejo de Relaciones Exteriores, con sus miembros en todo el gobierno, banca, comercio, medios de comunicación y los militares, no puede ser sobreestimada. El yerno de Roosevelt, Curtis Dahl, citado en el libro de Jim Kidd, Libro de casos sobre la alternativa 3, dijo:
Durante mucho tiempo sentí que Roosevelt había desarrollado muchos pensamientos e ideas que fueron suyos propios en beneficio de este país, los Estados Unidos, pero no lo hizo. La mayor parte de sus pensamientos, su munición política, por así decirlo, había sido cuidadosamente fabricada para él de antemano por el Consejo de Relaciones Exteriores, Grupo del Dinero Mundial. Brillantemente, con gran gusto, como una fina pieza de artillería, explotó la munición preparada en el centro de un blanco desprevenido, el pueblo estadounidense, y por lo tanto, valió la pena y mantuvo su apoyo político internacionalista. Página 25. Dahl reveló también que Roosevelt ignoró una oferta de Alemania de una rendición honorable en la primavera de 1943. La oferta fue hecha al comandante George Earle, agregado del ejército personal de Roosevelt en Estambul, por el almirante Wilhelm Canaris, jefe del servicio secreto alemán, y más tarde, repetida por Fritz von Papen, el embajador alemán. Todos los mensajes que Early envió a Roosevelt detallan que la oferta de rendición fue ignorada. Los manipuladores querían que la guerra continuase hasta que el mundo fuese cambiado en su imagen. Simbólicamente, la mansión de Roosevelt en el este de la calle 65 en Nueva York estaba al lado de la sede del Congreso de Relaciones Exteriores. Mientras el infierno estaba visitando este planeta por segunda vez en 25 años, la élite estaba en el rumbo correcto. Al igual que en la Primera Guerra, la idea era ganar la paz una vez que todo hubiera terminado y dejar al mundo en el final de la guerra en una situación que podría ser más eficaz de controlar. Hitler no invadió Gran Bretaña cuando estuvo allí para la toma, después de la retirada de Dunkerque en 1940, ya que cada vez estoy más convencido, aquellos que estaban controlándolo a él no querían que eso sucediera. Y como quedó claro después de la guerra, el comandante supremo aliado, el general Eisenhower, fue impedido por Roosevelt, la élite mundial, desde seguirse moviendo a través de Alemania cuando los alemanes fueron invadidos, a modo que el imperio de la Unión Soviética podría extenderse a Berlín y crear así la Guerra Fría. Eisenhower era un estrecho colaborador de los Rockefeller y de Bernard Baruch. Gracias a ellos, su progreso a través de las filas fue sorprendentemente rápido. Después de la guerra se convirtió en presidente de los Estados Unidos. El 9 de abril de 1951, la revista Life informó de que Eisenhower había hablado por radio con Stalin a través de la misión militar de Estados Unidos en Moscú, detallando su plan para detenerse en el río Elba y permitir a los rusos tomar Berlín. El mensaje fue escrito por su asesor político, John Wheeler Bennett, del Instituto Real de Asuntos Internacionales, y fue recibido por W. Averell Harriman y transmitido a Stalin. La cortina de hierro y el muro de Berlín fueron creaciones de la élite en el clásico principio de divide y vencerás, y manipular a través del miedo. La guerra mundial como una forma de control que iba a ser reemplazada, al menos por algunas décadas, por el temor de un conflicto apocalíptico entre Oriente y Occidente. Este temor fue alimentado por el descubrimiento de una nueva arma devastadora, la bomba atómica. Fue creada por los norteamericanos en el llamado Proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer, con el apoyo del Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, controlado por la élite, donde Albert Einstein era un visitante regular. Después de la muerte de Roosevelt, su sucesor, otro masón, Harry S. Truman, autorizó el uso de esta nueva arma para destruir las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. 80,000 hombres, mujeres y niños fueron muertos por solo la explosión en Hiroshima.
Dios sabe cuántos han muerto o han sufrido desde entonces debido a los efectos de la radiación. Este acto grotesco de inhumanidad fue justificado por los políticos y líderes militares como la única manera de proteger vidas estadounidenses, que, según se dijo, se habrían perdido en un enorme número si hubiesen sido autorizadas una invasión de Japón. Ahora se sabe lo contrario. Sabemos que los japoneses habían aceptado renunciar la primavera anterior en las mismas condiciones que fueron aceptadas después de que fueron lanzadas las bombas. El emperador Hirohito acordó a esto a través de negociaciones secretas con los Estados Unidos a través del Vaticano. El ex ministro del gabinete británico, Tony Benn, dijo que se enteró de que este fue el caso cuando entró al gobierno. El retirado coronel Don Grant Prey escribió en el periódico investigativo estadounidense The Spotlight el 12 de septiembre de 1994. Dijo que él también sabía a ciencia cierta que los japoneses se habían rendido antes de Hiroshima. Dijo que en mayo de 1945 él fue con una fuerza militar conduciendo lo que quedaba del ejército japonés de Birmania del Norte, mientras que los B-29 estaban devastando a Tokio en una serie de redadas. 2 días después de las redadas en mayo, el coronel dijo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Joseph C. Grew, recomendó al presidente Truman que añadiera a sus condiciones para una rendición de los japoneses las palabras: rendirse no significa la eliminación de la dinastía presente, el emperador Hirohito, si los japoneses no desean mantenerla. Estos eran los términos en los que los japoneses se rendirían después de los horrores de 3 meses más tarde. Truman, aparentemente a favor de la adición, pero después de consultar con sus asesores, abandonó la idea por razones militares. Era cuestión de tiempo, dijeron los disidentes. La decisión de Truman habría de costar decenas de miles de vidas, posiblemente cientos de miles. La cuestión del cronometraje en relación con la conferencia de Potsdam, cuando Truman, Churchill y Joseph Stalin emitirían un ultimátum a Japón, menos la adición propuesta, como dice ahora el coronel Don Grant Prey. El giro psicológico detrás de la explosión de las bombas era crear un temor en todo el mundo de la potencia de la energía nuclear, que los países renunciasen a su soberanía, entregaran todas sus armas y sus fuerzas armadas a un gobierno mundial y renunciaran a su libertad. El presidente Truman dijo en un discurso poco antes de Hiroshima: va a ser tan difícil para las naciones convivir en una república mundial como lo es para nosotros convivir en la República de los Estados Unidos. Este mismo método de justificar un gobierno mundial centralizado y todo lo que va con él puede verse en las declaraciones de Albert Einstein, el hombre recordado por su genio científico hasta tal punto que hoy en día todavía escucho a gente muy inteligente ser descrita como un Einstein. Pero había algo más para él que eso. Einstein, que llegó a los Estados Unidos desde Alemania a través de Suiza, era un amigo cercano de Bernard Baruch y el financiero y manipulador de presidentes, y de Lord Victor Rothschild, el archimanipulador dentro de la inteligencia británica, que reuniría información atómica secreta del programa de armas nucleares de Israel. Einstein trabajó en el desarrollo de la bomba atómica y Baruch la llamó el arma absoluta. Baruch se autonombró jefe de una organización que él llama la Comisión de las Naciones Unidas de Energía Atómica en 1944. 16 meses antes de que el gabinete de Estados Unidos, incluyendo al entonces vicepresidente Truman, supieran que existía la bomba y antes de la primera reunión del grupo fundador oficial de las Naciones Unidas. Pero entonces, Baruch y sus manipuladores compañeros sabían desde la Primera Guerra Mundial lo que estaba previsto. Cuando Truman asumió la presidencia y se enteró de la bomba y las Naciones Unidas se hizo oficial,
nombró a Baruch a la cabeza. La Comisión de Naciones Unidas de Energía Atómica. Ambos, Baruch y Einstein, trataron de utilizar el temor de la destrucción atómica para instalar un gobierno mundial. Lo que habría de ser una ayuda era el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki para destacar su capacidad para la destrucción. Einstein llamó a la formación de un gobierno mundial por los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, al que debía ser dado el secreto de la bomba. Dijo que los tres eran los únicos tres poderes con gran fuerza militar y los instó a comprometerse en esta fuerza, ejército mundial, para el gobierno mundial. El genio continuó. El gobierno mundial tendría poder sobre todas las cuestiones militares y la necesidad de tener un solo poder más allá. El poder de intervenir en los países donde una minoría oprima a una mayoría y crear el tipo de inestabilidad que conduce a la guerra. Hay que poner fin con el concepto de no intervención para poner fin a que es parte de mantener la paz. Estos ejercicios mentales fueron sacados directamente de las páginas del Manual del Personal de la Élite, y estos temas son repetidos hasta la fecha por aquellos que buscan a su vez convertir las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en fuerzas de un ejército mundial, como lo pensó Einstein. Basta con mirar a Bosnia, bajo los criterios de Einstein, de una minoría oprimiendo a una mayoría, la primera intervención por parte del gobierno del mundo y el ejército debería haber sido en la Unión Soviética, que dijo que había de ser parte del gobierno mundial y del ejército, pero no. El genio tenía una respuesta a esto. Si bien es cierto que en la Unión Soviética gobierna una minoría, no considero que las condiciones internas sean en sí mismas una amenaza para la paz mundial. Hay que tener en cuenta que el pueblo de Rusia no tenía una educación política básica y los cambios para mejorar las condiciones de Rusia tuvieron que ser llevados a cabo por una minoría por la razón de que no había una mayoría capaz de hacerlo. Descodificado este discurso de Einstein, está diciendo que lo que necesitamos es usar el miedo a la destructiva masiva para instalar un gobierno élite mundial que tendrá un ejército mundial a su disposición para intervenir cuando crea que sus intereses y el poder se beneficiarían. En 1946, el amigo inglés de Einstein, Bertrand Russell, COM300, dijo que era necesario utilizar el miedo de las armas nucleares para obligar a todas las naciones a renunciar a su soberanía y someterse a la dictadura de las Naciones Unidas. Este fue el enfoque decidido en 1958 en la segunda de las conferencias Putwatch, cuando se acordó la política de destrucción mutua asegurada, MAD. Las conferencias fueron organizadas por Cyrus Eaton, un socio de negocios de los Rockefeller. En realidad, la política MAD consiste en la construcción de arsenales nucleares en ambas partes hasta el punto donde cualquiera que atacase al otro significaría la aniquilación de ambos. El temor de esto podría ser utilizado como un maravilloso medio político gubernamental de control, el gasto en armas y la opinión pública durante la Guerra Fría, mientras que en los niveles superiores de la manipulación todos estaban del mismo lado. Pavel A. Sudoplatov, jefe de la Oficina de Inteligencia Soviética, en el problema atómico durante la Guerra Mundial, ha confirmado que Oppenheimer estaba suministrando datos sobre la bomba a la Unión Soviética durante la guerra. Klaus Fuchs, el físico nuclear alemán, trabajó en el proyecto Manhattan después de que huyó de Alemania a Gran Bretaña en 1933. Fuchs, un estrecho colaborador de Lord Victor Rothschild COM300, más tarde fue encarcelado durante 14 años por proporcionar secretos atómicos británicos y estadounidenses a los rusos. Las conferencias Pugwatch de la posguerra, inspiradas en Einstein y Bertrand Russell,
fueron otro medio por el cual los datos científicos fueron pasados de un lado al otro durante la supuesta Guerra Fría. También ayudaron a Victor Rothschild a acumular información nuclear de Israel, como veremos más adelante. Es difícil de creer al principio, pero usted no tiene que buscar demasiado lejos para darse cuenta de que casi todos los eventos importantes negativos de importancia mundial han sido parte del mismo plan a largo plazo por el culto al ojo que todo lo ve, para tomar el control del planeta a través de un gobierno mundial centralizado, un banco central, moneda y ejército, y está haciéndose mediante la programación de la mente humana. Si hemos de detener esto y permitir que la humanidad estalle en todo su potencial para el amor y la armonía, hay una cosa que tenemos que hacer por encima de todo. Tenemos que dejar de pensar en blanco y negro y suavizar nuestros sistemas rígidos de creencias. Este mundo no es blanco o negro, nada lo es. Si usted tiene un rígido sistema de creencias que no está abierto a las interminables sutilezas de la vida, usted se convierte en un manipulador de la fiesta. Si usted cree que alguien que tenga un negocio que lo haga llevar un traje de raya diplomático es malo, por definición, sin escuchar lo que la persona tiene que decir, su mente no es la suya propia. Lo mismo con los que ven a las personas sin hogar o viajeros y de inmediato reaccionan con gorrones o vagos, o aquellos que creen una raza u otra es inferior a la suya. Nadie está bien y nadie está totalmente equivocado, debido a que el pensamiento de la masa del pueblo británico antes y durante la Segunda Guerra Mundial se estableció para ser inflexible. Se compró la idea de lo bueno versus lo malo, cuando la misma fuerza estaba detrás de ambos lados. También permitió a las personas que tuvieran el coraje para levantarse y hablar en contra de la manipulación a ser encarcelados sin cargos durante toda la guerra. Si usted desafía nuestra parte, usted debe ser un partidario de la otra parte. Esta forma de pensar y creer es infantil. Este es el tipo de pensamiento que permite que la manipulación siga adelante. Aún hoy, si usted habla del engaño mundial y menciona a cualquier nombre involucrado que resulta ser judío, inmediatamente se le marca de antisemita. Algunas personas hacen esto a propósito, para desacreditar a los investigadores y disminuir el impacto de su información. Otros, como los que yo llamo robots radicales, repiten estas consignas porque sus mentes son tan rígidas en este tiempo que no podían hacer frente a la idea de que muchos de sus héroes de extrema izquierda, radicales, fueran controlados por la misma fuerza, a veces parte de la misma fuerza, que controla sus supuestos enemigos de la extrema derecha. Fue esta ingenuidad la que permitió que las dos guerras mundiales sucedieran. Por segunda vez en 45 años, tanto la izquierda como la derecha habían sido manipuladas al conflicto con el efecto más devastador y terrible. Lamentablemente, las mismas respuestas infantiles continúan hasta nuestros días.